Gloria al Señor. ¿Cuántos agradecidos de los que están aquí pueden levantar su mano? Amén. Amén. Agradecidos de Dios. Siempre agradecidos de Dios. Un corazón agradecido, un alma agradecida, porque se refiere desde adentro de nuestro ser, desde adentro de nuestro corazón. Eso es muy importante, porque Dios siempre está contigo. Dios siempre te ha ayudado, te ha protegido durante todo este tiempo. Nunca te ha abandonado, nunca te ha dejado. Siempre has tenido lo que necesitas y mucho más. Y hemos visto su amor, hemos visto su misericordia, hemos experimentado lo que Él hace por cada uno de nosotros. ¿Cómo no entonces agradecerles? Amén. Muy bien, gracias damos a Dios por cada uno de ustedes que está acá y también por quienes están online. Dios bendiga sus vidas, bendiga sus trabajos, Dios bendiga su familia y bendiga nuestra alma, nuestra parte espiritual que es tan importante. Vamos a la palabra de Dios y justamente vamos a hablar de eso, de el agradecimiento que debemos nosotros demostrar hacia nuestro Dios. Cuando digo demostrar, porque cuando uno ama, cuando uno es agradecido, se debe hacer con acciones. No es solamente con la palabra, no es solamente con decirlo, sino que también es con acciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ir al texto de base que se encuentra en Lucas, capítulo 17, desde el verso 11 al 19. Lucas, capítulo 17, desde el verso 11 al 19. Dice lo siguiente: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria al Señor. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró sobre rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Un aplauso nuevamente. Quizás esto a lo mejor puede sonar repetitivo, pero sin embargo es muy necesario. Ser agradecidos con Dios. Aquí a mí me sorprende la pregunta que hace Jesús cuando le dice: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué ocurre con los otros 9 que no volvieron a dar gracias? Pareciera que el contexto en el que vivimos es muy parecido. ¿En qué sentido? En que cuando dice que Jesús iba de camino él hacia Jerusalén, entre la ciudad de Samaria y Galilea, había una aldea pequeña donde él ingresa, pero lo que dice la palabra de Dios, que salen a su encuentro esos 10 leprosos, porque en ese tiempo la lepra, queridos, era una enfermedad muy contagiosa. Le va a ir haciendo sentido, yo creo. Era una enfermedad que causaba heridas en todo el cuerpo de la persona, causaba llagas terribles y que no había cura, no había sanación
digamos, como de los médicos para poder extraer y sacar esa enfermedad. Y entonces, bueno, ellos pensaron y creyeron muy bien que la única solución, la única manera era ir donde el Maestro, donde Jesús. ¿Dónde podemos recurrir? ¿Dónde podemos ir cuando tenemos necesidades? No solo a los médicos, porque sí podemos ir allá, pero no tienen la solución completa. Y esto nos ha ocurrido a todos nosotros a nivel mundial, que a cada uno de la familia, cada familia, ha pasado que inclusive con toda la tecnología que hay hasta ahora, toda la ciencia avanzada, hasta este tiempo que estamos viviendo, que si comparamos con lo antiguo no tiene, podríamos decir, parecido, porque ahora tenemos muchas más maneras de comunicarnos, hay mucha más, podríamos decir, a lo mejor sabiduría que está transmitida a través de lo que realizan especialmente los médicos. Pero sin embargo, este contagio que nosotros también hemos vivido no ha sido controlado por el ser humano. Amén. No ha sido controlado, aún no ha sido controlado. Vamos avanzando, creo yo, por las oraciones, por las súplicas del pueblo de Dios. Por eso hemos avanzado, por la fe de muchos que sabemos que Dios está con nosotros. Dios está contigo, Dios está siempre preocupado de lo que tú estás viviendo. Y cuando el alma y nuestro corazón clama a Dios y ora, siempre hay una respuesta. Dios no hace oídos sordos a aquellos que le temen, a aquellos que le aman, a aquellos que se conectan con Él, a aquellos que oran. Dios no hace una diferencia, sino que al contrario, Él está ahí para socorrernos. Entonces, cuando decimos que vuelve a aquellos, hay algo también importante aquí, que hubo fe en los 10. Quiero recalcar esto, en los 10 hubo fe. ¿Y saben por qué? Porque según lo que dice la Escritura, según lo que nosotros leímos ahí, está diciendo que Jesús, cuando ellos van y le dicen, y prácticamente en voz alta dice, como con una necesidad muy grande, entonces cuando les dice que quieren ser sanados, Jesús no los sana en el momento. ¿Se dieron cuenta de eso? Él no los sana en el momento, no le dice bien, entonces ahora, Él podría hacerlo, entonces ahora sean sanos. No hizo eso. Hubo una prueba de fe en ellos. Entonces Jesús le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. En ese tiempo ellos, cuando eran limpios, debían ir donde el sacerdote, mostrarse para que diera como el visto bueno de que ya estaban sanos. Y dice la Escritura, lo que acabamos de leer, que cuando ellos van en camino, ellos obedecieron. Ahí hay otra cosa, fe, obediencia, ¿ya? Creyeron y obedecieron porque fueron inmediatamente donde los sacerdotes. Y dice la palabra que mientras ellos iban, fueron limpiados. ¿Se fijan? Mientras iban, fueron limpiados. O sea, hubo un proceso ahí en ese momento. A veces uno quisiera que todo fuera instantáneo. Necesito esto y ahora ya, para ahora o para mañana, pero no más lejos. Ellos fueron y confiaron. De esos que fueron, cuando se dieron cuenta que su piel ya no tenía esas llagas, no tenía esas heridas, y entonces cuando se dieron cuenta que Jesús es el que había hecho la obra y que Él los había sanado, entonces, pero uno de ellos reflexiona y sabe que toda esa limpieza que tenía era por causa de Jesús. Él había hecho la obra. Y lo que hace es volver. Vuelve primero a darle gracias a Dios. Qué impresionante. Dígale que está a su lado, si es que puede. Primero debes tener fe y dar gracias a Dios. Primero debes tener fe y dar gracias a Dios. Primero es dar gracias a Dios. Si nos damos cuenta, ¿cuántos agradecidos podríamos decir que hay? No estoy hablando solo acá, sino que en diversos lugares. A veces pareciera que la gente se olvida de lo que Dios hizo. ¿Qué pasó con esos 9? ¿Qué pasa con algunos en este tiempo? ¿Estamos fuera de la realidad o estamos viviendo algo parecido?
Esa es la reflexión. Estamos viviendo algo parecido a lo que realizan esos 9 y lo que realiza ese que vuelve a dar gracias. ¿Estamos viviendo algo parecido? Si es así, nuestra labor es orar por ellos, es decirles, rescatarlos, que solamente en Dios, en Jesús, tenemos nuestra salvación, y es por lo primero, como decía nuestro pastor, que debemos dar gracias. Primero porque somos salvos, porque nosotros no teníamos ninguna posibilidad de poder volver a estar con Dios en forma presencial, digámoslo así, porque la palabra del Señor, déjeme decirle, que señala que nosotros un día le veremos cara a cara, lo veremos, dice, y mis ojos lo verán. Job dijo también, después que me deshaga, después que mi cuerpo ya no esté, volveré de nuevo, resucitaré, así como Jesús lo hizo, porque Jesús dice que es la primicia de los que resucitaron, pero dice que también todos nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que hemos creído en Dios, tenemos una salvación que es eterna, y que un día nos encontraremos con nuestro Dios, el Padre de cada uno de nosotros, donde se terminarán todas esas llagas, las dificultades, los problemas, las enfermedades, y seremos como en el inicio, como era con Adán y Eva. Ellos no tenían ningún problema. Eso entró después por la desobediencia. Pero dice la palabra que Jesús vino a este mundo para poder nuevamente reconciliar al ser humano con Dios. Y en eso Jesús cumplió hasta el final. Por eso que Él dice, cuando Él va y está en la cruz, entonces cuando ya estaba a punto de morir, dice, consumado es. Quiere decir, está hecho, está listo. Ya ustedes son salvados por la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Entonces, ¿cómo podríamos no dar gracias? Y hay algunas cosas que puse acá, que Jesús dice que la fe es importante, porque en algún momento dice, cuando Él vuelva, hallará hallará fe en la tierra. ¿Qué pasará? También dice la Escritura que en los últimos tiempos uno piensa que debiera ser al revés de lo que vamos a decir. Dice, en los próximos tiempos, el amor de muchos se enfriará, y pone una causa. Dice, por haberse multiplicado la maldad. ¿Estamos viviendo eso? Por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que 9 no hayan vuelto a dar gracias y fueron sanados? ¿Cómo es posible? Uno puede decir que si se aumenta la maldad, uno se ponga peor en vez de ser más agradecido. ¿Sabe por qué? Porque la gente pareciera que lo que ellos, o la mayoría tal vez, esperemos que sea una minoría, que piensan entonces dar gracias en el momento. Te doy gracias por lo que hiciste por mí. Te doy gracias porque estuviste cuando te necesité. Te doy gracias porque me escuchaste. Te doy gracias, estoy agradecida porque en un momento que estaba muy mal, tú me socorriste. Y uno hace eso. Pero ¿sabe qué ocurre habitualmente? Que se olvida. Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, 1 año y medio, y uno dice, no es quejarse, hermano, es estar consciente de la realidad. Uno pensaría que los templos debieran estar llenos. ¿Sí o no? Uno pensaría que por haberse multiplicado la maldad, por ser agradecidos en todo lo que Dios nos dio, es como que ahora lo primero corro a reunirme con mis hermanos, corro a estar con aquellos que están conectados y que todavía de diversos lugares están ahí, fieles, que están ahí siempre con su fe, escribiendo, orando, opinando en lo que nosotros realizamos, pero para ayudarnos entre nosotros, no para engrandecernos nosotros, sino para engrandecer al único Dios, al Dios grande y poderoso. ¿Qué es la gratitud? Según la Biblia, es un sentimiento de valoración. ¿Se fijan? Si uno no es agradecido con Dios, quiere decir que no le está valorando lo que Él ha hecho. Es una actitud, es un pensamiento, es
un sentimiento, una emoción de valoración y estima de un bien recibido, sea este espiritual, o sea algo físico, o sea algo material. Siempre debe haber una acción de gracias por cada uno de nosotros. Y lo otro que señala, y esto es importante, ponga atención aquí en esto, lo otro importante es que es voluntario. Qué bueno es eso. Uno no tiene que dar gracias por obligación, por compromiso, sino que uno lo hace porque es un sentimiento que viene de adentro del alma, que le nace a uno en lo profundo de su ser, y entonces hay un corazón agradecido y uno no puede callar, no puede quedarse así, sino que ¿qué hace uno? Empieza entonces a agradecer, porque es voluntario, es un sentimiento que a uno le viene dentro de su ser y entonces lo proclama de alguna manera, lo hace, lo evidencia a través de acciones. Eso es. Cuando alguien dice, este es un ingrato, es malagradecido o malagradecida. Cuando alguien dice así, algo debe haber. Y vamos a lo otro. Vamos a ver uno de los textos que dice que nosotros debemos ser agradecidos siempre, que la gratitud a Dios es una acción de gracias, es una actitud de alabanza a Dios. Y esto debe ser algo continuo en la vida del creyente. Debe ser algo continuo en la vida nuestra como hijos de Dios. ¿Ya? Y es independiente de lo que estemos viviendo. Eso es otra cosa. Es independiente de lo que estemos viviendo. No le doy gracias solo cuando estoy bien. ¿Amén? No lo amo solo cuando tengo muchas cosas que Él me ha respondido. Es algo habitual, no como lo que vimos recién, que decíamos que como era voluntario, algunos no lo hacen. O lo hacen en el momento, pero no siempre. Pero esto debe ser un hábito en nosotros. Y entonces, en el texto, 1 Tesalonicenses 5:18, algo parecido leyó, estamos en el misma, con el pastor, estamos en la misma línea, digamos, en la misma conexión con Dios. Entonces dice, dad gracias en todo, ¿se fijan? No es solamente cuando uno está bien, ¿ya? Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, con ustedes, en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Dar gracias. Que reconozcamos, que hagamos sea evidenciada a través de nuestras acciones, como ya lo he dicho, nuestra gratitud a Dios. Y vamos a hacer una pregunta. Estuvimos viendo por ahí, conversábamos con el pastor el otro día y nos nutríamos de lo que es la palabra de Dios. Y entonces vimos esta pregunta. ¿Cuántas bendiciones has recibido en tu vida? ¿Cuántas? ¿Podrías contarlas? ¿Podrías enumerarlas, decirlas ahora aquí en un puro rato? No, ¿cierto? Muy difícil. Enumerarla no puedo, dice una canción, digámoslo así, no recuerdo quién era, pero es una canción muy hermosa que habla justamente de esta parte que estamos señalando hoy. Entonces enumerarla no puedo. Son muchas. Pero ¿sabe lo que dice también la Escritura? Vamos a Santiago, capítulo 1, del verso 17 al 18. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. ¿Ven? Dice, Él, de su voluntad, no tiene la obligación, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. O sea, todo don perfecto, toda buena dádiva, todo lo que recibimos y somos los primeros, todo eso, usted es el primero, es la primera en recibir esa gracia, en recibir ese don perfecto de Dios en su vida.
todo lo que viene, todo lo que tenemos, proviene de nuestro Padre. Proviene de Dios. No hay nada que nosotros podemos decir, me la dio tal persona. Sí, pero Dios interviene para que Él sea el que va donde ti. Justo llegó usted, hermano, dice uno. Justo necesitaba esto y me lo trajo. Dios lo envió. Amén. Dios lo envió. Y a veces uno dice, quisiera tal cosa, y solo lo piensa, y después de repente, así como de la nada, hermanos, lo han vivido mucho y le llega. Amén. Lo hemos experimentado muchas veces. Yo creo que todos nuestros hermanos que están también ahí lo han experimentado, porque todo ese don perfecto, todo eso que necesitamos, la buena dádiva proviene de parte de Dios. Entonces yo creo que con esto vamos a mandar gracias Señor, gracias Dios, gracias por estar conmigo. Vamos a estar así todo el día. Y estoy segura que a Dios no le molestará si se lo dice a cada rato. Amén. Amén. Como cuando vienen nuestros hijos. Mamita, gracias. Gracias por esto. Gracias. Y un beso, un abrazo. Hay muchas formas de demostrar el agradecimiento. Muchas maneras. Los agradecidos siempre ven el favor de Dios multiplicado por 2 y por más. Los agradecidos siempre ven la mano de Dios en lo que hacen. El favor de Dios siempre está en todos, como lo hizo con Jesús con los 10 leprosos. Fueron los 10 sanados. Jesús, ¿usted cree que no sabía que volvería uno? Solamente Él conoce nuestro corazón. Dice que discierne la palabra de Dios, discierne hasta nuestros pensamientos. Entonces, Él sabía y Él, su amor y su misericordia la derramó sobre todos los que estaban ahí. El favor de Dios está para todos. No hay excepción de nada. Pero el agradecido en sus resultados ve doble eso por ser agradecido con Dios. Lo último, ¿cómo podemos entonces mostrar el agradecimiento? ¿Qué hizo aquel que volvió? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que se postró delante de sus pies, se arrodilló seguramente o se tiró en el suelo, porque dice que se tiró en tierra, como demostrando quién soy yo para que tú estés conmigo, para que me hayas hecho eso, como diciendo gracias, gracias Dios, gracias Jesús por lo que hiciste. Y dice que le adoró, lo alabó, lo glorificó, dice dando glorias. Y además otra cosa, que Él no se quedó callado. ¿Cómo podemos agradecer? Postrándonos a sus pies. ¿Cómo podemos agradecer? Glorificando. Hay muchas personas que cuando gana un partido gritan, se sacan la polera y hacen esto, aplauden, saltan. ¿Por qué no podemos hacer eso en el templo? Hay que estar más quietitos. Hay que estar más quietitos, o no, parecemos locos si levantamos mucho la mano. Bueno, nosotros la diferencia es que hacemos eso con el creador del universo. Amén. Que adoramos y levantamos nuestras manos y saltamos y gritamos por aquel que nos hizo, por aquel que ha hecho favores por nosotros. Que quizás a lo mejor cuando dicen algunos ganamos el partido, ganamos. Pero es algo que uno podría decirlo, no es tangible, es algo que va en uno porque le agrada, porque le gusta, pero con Dios no. Con Dios es distinto, porque Él tiene que ver con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. No es solamente algo que se nos ocurra aquí en la mente, sino que es también en nuestro cuerpo, nos sana, nos da alimento, nos ayuda a crecer y está con nosotros. Entonces hay que cultivar esta parte de poder dar gracias a Dios. Debemos ser agradecidos. Amén. Vamos al otro texto. El Salmo 103, verso 1 y 2. Miren lo que dice. Usted tiene que animarse a usted mismo. Y dice, bendice alma mía. Cuando esté más o menos usted así, entonces dice, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Amén. Bendice alma mía Jehová. ¿Y qué dice ahí? No olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, ¿qué debo hacer? Como vimos delante, ¿cuántas bendiciones tenemos? Son muchas. Entonces uno puede decir, no te olvides ninguno de los beneficios que has tenido de parte de Dios. Entonces, cuando tienes que ser agradecido, cuando tienes que adorar, cuando tienes que alabar, cuando tienes que postrarte delante de Dios, entonces acuérdate de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de los beneficios. Como se olvidaron aquellos 9 que se quedaron y no volvieron a darle gracias. Pero que nosotros, los que estamos acá, no seamos de aquellos, hermanos. No seamos de aquellos. Seamos de aquellos que son agradecidos. Seamos de aquellos que reconocen el poder de Dios en cada uno de nosotros, hasta las cosas más pequeñas. Y lo otro es que no debemos mostrar nuestro amor y nuestro agradecimiento solamente cuando tenemos algo que hayamos recibido, sino que también en los peores momentos de nuestra vida. En los peores momentos de nuestra vida debemos todavía ser agradecidos y recordar, no olvidar los beneficios. Dios resucitó a Lázaro, Jesús resucitó a Lázaro. Dios ha sanado enfermos, Jesús hizo milagros y lo ha hecho con nosotros. Debo recordar, esto que yo estoy pasando es momentáneo y Dios me va a sacar de esta situación. Te doy gracias porque no estoy solo, no estoy sola. Te doy gracias porque sé que tú estás conmigo y me vas a ayudar. Me vas a ayudar. Entonces uno dice, ¿cómo voy a dar gracias si estoy mal, estoy enfermo? Gracias, Señor, porque en esta enfermedad, si estuviera solo o sola, no podría pararme y salir adelante. Pero sin embargo, estoy contigo. Y si tú quisieras tomarme desde aquí, estoy seguro, segura, que iré a estar contigo para siempre. Entonces, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por lo que haces. Muchas gracias porque estás conmigo, porque me das fuerza, porque a veces parece que ya no puedo caminar, pero sin embargo, ahí estás tú. Gloria a Dios. A veces pareciera que ya me sobrepasa, pero ahí estás. Ahí estás tú. Ahí está Dios para socorrerme, para ayudarme. Dios está ahí contigo. Cualquiera sea tu situación, cualquier sea el problema o la dificultad que tenga, da gracias, adórale, sé comprometido con Dios y Él hará lo que sea necesario para tu vida, para tu familia. Lo sabemos, porque sabemos en quién hemos creído. Seamos como ese uno que fue a dar gracias, que cuando iba de camino y fue limpiado, entonces Él vuelve a dar gracias. Así seamos nosotros. Amén. Y vamos, dice también algunas de las cosas que fui colocando. Entonces ellos alababan a Dios. Estoy hablando no solo en este caso, no solamente del leproso que vuelve, sino que cuando se extiende todo aquello, hay muchos que dan gracias a Dios después. Y lo vemos en la Biblia. No vamos a ver de uno por uno, obviamente, pero debemos recordar que hubo muchos de aquellos que se siguieron a Jesús y fueron agradecidos con Él, porque lo demostraron con su compromiso. Donde Él iba, lo seguían. Donde Él estaba, escuchaban su palabra. Entonces comencemos a tener este hábito de dar gracias cada día. No olvidar, sino que cada día, no es el momento, Dios me sanó, voy al templo, le doy gracias, me paro adelante y le digo gracias a los hermanos, y después no vengo, y después no estoy, y después no me postro. No debe ser así. Dios nos enseña que debemos ser agradecidos. Amén. Amén. ¿Cómo podemos demostrarle? Ya lo estábamos viendo, pero hay muchas formas. Primero, no olvidarnos, entonces, para retomar esto, no olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Amar a Dios aún en los momentos difíciles, aún cuando las circunstancias sean terribles. ¿Y cómo lo podemos hacer también? Con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestro comportamiento, con la pasión que tenemos por la obra de Dios. Y además, testificar y hablarle a otros. Y decirles, contarles
lo bueno que Dios ha sido con nosotros. No se quede callado. Contarle a Dios, perdón, a los demás, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Testificar se llama eso. Y vamos a ver también otro texto. El texto Hebreos 12, verso 28. 12, 28. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, quiere decir que nadie lo puede quitar, nadie lo puede mover de donde está. Tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Entonces nosotros que tenemos ese reino, que estamos insertos en ese reino de nuestro Dios, porque Él nos ha elegido a cada uno de ustedes. Dios los ha elegido, dice la palabra, no me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Nosotros pertenecemos a ese reino. Hay un reino espiritual y ese es el reino en el que nosotros estamos. Cuando Jesús tenía y lo señaló de tener ese reino, algunos pensaron que era ahí terrenal, pero sin embargo Jesús dijo, no, lo nuestro no termina acá. No termina aquí en la tierra, sino que el reinado continúa, es eterno. Y entonces en ese reino es que estamos nosotros. Y tenemos un rey, Rey de reyes y Señor de señores, que es Jesús. Y podemos darle gracias a Él, porque ese reino nunca desaparecerá. La iglesia nunca desaparecerá. Jesús lo prometió y lo dijo. Dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán, tendrán éxito en contra de la iglesia. Y dijo también que así como Él se fue al cielo, volvería nuevamente. Y nosotros creemos en eso. Ese reino, nadie, ni la Biblia, ni la iglesia, nadie la ha podido destruir. La Biblia sigue todavía entregando su mensaje de diversas maneras a muchos lugares y nadie la ha podido quitar. Ese es el reino que está usted. Ese es el reino que usted tiene y que es parte de aquello. Entonces, si somos parte de ese reino, seamos agradecidos y colaboremos y estemos ahí para cuando se necesite. No debemos salirnos, porque cuando nos salimos de ese reino, estamos en peligro. Porque recuerde que el otro reino no es bueno. Reina también la maldad, pero el Rey de reyes y Señor de señores es Jesús. Entonces, nuestra forma de vida debe ser agradecidos, debe ser permanente, no un día y después me olvido, permanente, por siempre, no solo en el momento que tengamos muchas cosas, muchos favores de parte de Dios, sino que en todo momento, cuando estemos también mal, porque es parte de la vida y nosotros a veces vivimos esa situación, pero siempre debe recordar que quien está con nosotros es Dios. Amén. Entonces, vamos a ser agradecidos de aquí en adelante. Y si éramos ya agradecidos antes, entonces ahora, mucho más, el doble. Y además contarle a otro todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a ser agradecidos. Dígale que está a su lado. Vamos a ser más agradecidos todavía. Mucho más agradecidos. Mucho más agradecidos con Dios, porque Él es el que nos da todo. ¿Estamos aquí? ¿Amén? Y estamos porque Dios ha sido con nosotros y con cada uno. Y lo último es que cuando dice permanecer, también debe estar el compromiso con Dios. Porque sabe, muchas veces, algunos sí son agradecidos, pero dan gracias, pero debe ser de corazón y con acciones. Y una de las que se muestra mucho, no solo el adorar, sino es el compromiso. Cuando uno se compromete con algo, o con alguna situación, o con algo que dijo o que prometió, entonces uno lo cumple. Y cuando uno es comprometido, uno está. Cuando uno se compromete con Dios, le importa lo que Dios hace. Le importa la iglesia. Le importa estar con Él y adorarlo. Le importa dar gracias a Dios, porque es comprometido. Y pareciera que ese
ese compromiso. Ese es un valor, el compromiso. Y pareciera a veces que uno no quisiera tenerlo porque es como que te ata un poco. Pareciera que te restringe. Me comprometí y entonces, chuta, quiere decir que ya no puedo salirme de ahí. Pero eso es lo que quiere Dios. Nuestro compromiso, nuestro amor, que respondamos al amor que Él tiene por nosotros y que seamos agradecidos. Póngase en pie. Que seamos agradecidos. Señor, te doy gracias por esto. Señor, te doy gracias por esto otro. Señor, gracias que estás conmigo. Gracias porque estoy viviendo un momento difícil, pero sé que no estoy solo, que tú estás ahí, que me vas a ayudar y que voy a salir adelante. Gracias, Señor. Gracias. Y también ser agradecido con nuestros hermanos. Vamos a orar. Incline su rostro. Dios, te damos gracias. Nos postramos delante de ti, Señor Jesús. Nos postramos delante de ti, Jesús amado, reconociendo todo lo que tú eres, todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te adoramos, exaltamos tu nombre, te glorificamos. Eres lo mejor que ha ocurrido en nuestra vida, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por llamarnos a tu reino, Señor amado. Gracias, Padre, porque eres nuestro hacedor, porque eres el que nos ha sustentado todo este tiempo, porque nos ha ayudado. Eres el que renueva nuestras fuerzas. Eres, Señor, el que nos ha dado vida, el que está siempre a nuestro lado, que nunca se cansa, el que siempre escucha el clamor de tus hijos. Tú eres por sobre todas las cosas. Ayuda a tus hijos, a tu pueblo que está lejos, Señor, aquellos que no han vuelto para darte gracias. Ayúdalos, Señor, que sea como aquel hijo pródigo que se arrepiente y que en su corazón reflexiona y dice: ¿qué estoy haciendo acá? Cuando en la casa de mi Padre, hasta todos aquellos que son jornaleros, aquellos que son trabajadores, que no son hijos, tienen alimento todo el tiempo. Y yo que soy tu hijo, mira dónde estoy. Ayuda a esas personas, ten misericordia, Jesús, para que lleguen a darte gracias también. Y a cada uno de nosotros ayúdanos a permanecer en esa condición, agradecidos, comprometidos, adorándote por siempre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.